y poder. Listo. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, equipo de especialistas, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de formación, un espacio diseñado para ustedes, para que puedan aprender más sobre nuestros productos, no solo desde el proceso que acompañan, que es la instalación, sino que hoy vamos a tener un recorrido acompañando el tema del día, que son muebles de baño Corona. Entonces vamos a hacer un recorrido por de dónde vienen los muebles, de qué están hechos, por qué en este tipo de material, cuál es su proceso productivo, eso cómo se traduce en beneficios para el usuario final, cómo seleccionar correctamente un mueble y cerrando pues sobre todos los beneficios que tienen los muebles Corona. De eso se trata nuestra sesión de hoy. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer todo lo relacionado a un mueble desde materias primas, proceso de producción, cómo seleccionar el mueble correcto para cada proyecto y atributos finales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una presentación en donde yo les voy a ir mostrando cada una de las etapas que acabo de mencionar. Vamos a ver videos, vamos a ir interactuando. También, como decía nuestra compañera al inicio, vamos a estar muy atentos del chat. La idea es que ustedes vayan participando, colocando sus ideas, sus aportes, sus preguntas, ya que esto es un espacio de aprendizaje conjunto. Entre todos aprendemos. Yo acá desde mi conocimiento y lo que estudio del producto y ustedes a través del chat desde su experiencia como expertos, como especialistas. Y el beneficio es que al final todos nos bañamos con nuevos conocimientos adquiridos como comunidad de aprendizaje para que los podamos aplicar con nuestros clientes en el momento en que brindamos asesorías, porque ustedes, adicional a ser esos aliados acompañando a los clientes, también son asesores comerciales que guían al cliente a hacer la mejor selección. Seguramente muchos de ustedes han estado con ese cliente que les brinda toda la confianza y dice, lo que el maestro diga, es lo que yo compro. Entonces, para poder ganarnos esa confianza y esa recomendación necesitamos mucho conocimiento. Ese es nuestro propósito, proceso y beneficio de esta sesión. Entonces, primero, denme un momento, ya les estoy acá compartiendo mi pantalla para que veamos el tema. Entonces, como les comentaba, nuestro tema de hoy son muebles de baño Corona. ¿Cuál es el principal insumo de los muebles? ¿Qué me dicen ustedes aquí por el chat? ¿Qué tipos de materiales conocen para la fabricación de muebles? ¿De qué se imaginan ustedes que están hechos los muebles Corona? Ya los voy a ir leyendo acá a través del chat. Muy bien, acá. Ya estoy empezando a ver sus comentarios. Entonces, nuestro... Ay, 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 ay. Vamos. Acá nos cuentan, hay muebles de madera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipos de maderas ustedes conocen? Derivados de la madera. Ujú, correcto, correcto, Germán. Entonces, nuestros muebles, aquí tengo un retorno.
Ya. Nuestros muebles coronas están hechos en tableros aglomerados. ¿Los tableros aglomerados son de mala calidad? Para nada. Y ese es el primer mito que tenemos que desmentirle a nuestro cliente, hacerle saber, los tableros aglomerados no son de mala calidad, incluso son de excelente calidad porque son partículas de madera unidas con resinas sintéticas a altas temperaturas y presiones. No son residuos de madera, no son los sobrantes, no son acerrín que muchas personas creen que los muebles que hoy compramos son hechos a base de acerrín o materiales de mala calidad. Para nada. Es madera que se extrae y se procesa en virutas o partículas. ¿Para qué? Para poder dar resistencia, dar un precio asequible al cliente, pero también son productos que posteriormente se dejan moldear para dar algún tipo de diseño, para dar un tipo de texturas, de acabados, de relieve y finalmente recubrir con diferentes tipos de acabado. En Corona utilizamos el aglomerado entre 3 a 6 milímetros de espesor para los fondos y todo lo que es estructuras, puertas, cajones. Tenemos espesores entre 15, 18 y 25 milímetros, que de ahí parte la diferencia en los precios de los muebles. Los muebles no solo se clasifican en temas de precio por tamaño o por diseño, sino también por atributos diferenciales que tienen y espesores. Ese es uno de las características. Entonces, los muebles de Corona en que están hechos en partículas de madera unidas con resinas que le dan resistencia a la humedad, a los golpes y se compactan a altas temperaturas y con grandes presiones para garantizar una, un mueble, un módulo muy estable y resistente. Materiales. Muebles Corona estarán hechos en MDP o en MDF. Sucede que en Corona manejamos ambos. Principalmente manejamos el MDP, perdón, yo voy a sacar acá mi puntero acá. Principalmente trabajamos con el MDP. ¿Cuál es la diferencia entre el MDP y el MDF? Sucede que el MDP son diferentes tamaños de las partículas. En la parte, en los costados, en las caras, en los costados, son partículas mucho más finas, más pequeñas, mientras que en el centro son partículas más gruesas. ¿Ese qué atributo, o bueno, esto en qué se convierte en un atributo para mí como instalador y también para el cliente? Que al momento de la instalación, cuando yo estoy armando el mueble y coloco los tornillos, ¿qué va a pasar? Que el tornillo no va a quedar, como se dice coloquialmente, bailando, no va a quedar desajustado. Cuando estoy enroscando el tornillo no se va a ir para un lado, para el otro, el hueco no se va a hacer más grande del tamaño original, sino que a medida que el tornillo va girando, gracias a las partículas de mediana y gran densidad, hacen torque. Entonces ahí es cuando uno ajusta el tornillo y hace el sonido de ¿cierto? Que rechina, es porque el tornillo está haciendo torque. Eso es gracias a que el mueble en su estructura está hecho en MDP. Eso es lo que nos da el MDP. Estabilidad estructural en el momento del armado. Entonces, a mí como instalador, como experto, como especialista, me da la tranquilidad de que cuando yo entregue el producto armado, estoy entregando un producto con estabilidad. Y asimismo para el cliente, que al momento de almacenar, al abrir y cerrar puertas o cajones, con el paso del tiempo, pues no se me va a ir descolgando una puerta, un cajón, el mueble no va a empezar a desbalancearse, sino que siempre va a permanecer estable.
rígido. Ese es el atributo de que el mueble sea en MDP. Entonces, la pregunta que ustedes me podrían estar haciendo es, Ros, ¿eso significa que si el mueble es en MDF, es de mala calidad? Y no, la respuesta es no. El MDF no significa que sea de mala calidad. Lo que sucede con el MDF es que las partículas son de menor densidad, son muy pequeñitas. ¿Esto para qué me funciona? El MDF se utiliza en muebles que necesitan, que no requieren, o sea, o partes de muebles que no requieren una resistencia mecánica, o sea, a golpes, impactos, objetos pesados tan alta, o que requiere dar algún tipo de diseño, de acabado, de estructura. Les voy a buscar acá por internet un ejemplo de estas piezas. Entonces, nosotros en Corona justamente tenemos nueva colección de muebles. Uno de ellos se llama Mueble Olmo. Mueble Olmo Corona. Voy a buscar por acá la imagen. Entonces, ¿qué tiene el mueble Olmo Corona? Voy a abrir la imagen acá más grandecita para que la veamos. Este mueble, la puerta, tiene una estructura, un diseño que es acanalado. Si las partículas o si esta estructura, esta parte, esta pieza, fueran MDP, que recordemos que MDP son las partículas grandes, pues yo no podría dar este tipo de acabado, ¿cierto? Porque me quedaría con imperfecciones, me quedaría con relieves. En general, no se dejaría moldear. Ahí es donde entra el MDF. El MDF, gracias a que las partículas son más finas, yo sí lo puedo colocar en una prensa que le dé esta estructura. Entonces, el MDF me permite hacer acabados decorativos. Esa es su función, poder realizar acabados decorativos en donde se requiera, en las piezas que se requiera, en donde se utiliza también el MDF, por ejemplo, en las puertas de las habitaciones, ¿verdad? Porque las puertas de las habitaciones generalmente tienen líneas, tienen marcos, se le hace algún tipo de bisel, de diseño, de canal. Ahí utilizamos el MDF. Esa es la diferencia entre el MDF y el MDP. Ambos son muy buenos, pero ambos están diseñados para cumplir diferentes funciones. MDF se utiliza principalmente en piezas o elementos decorativos, mientras que el MDP tiene mayor resistencia mecánica a golpes, impactos, objetos pesados y gracias a esas partículas pequeñas hace mayor torque al momento de la instalación del armado, lo que le da mayor estabilidad. Esa es la diferencia. Acá explica lo que les acabo de contar. Entonces, ¿cuáles son las características, ventajas, beneficios y reflexivos para el cliente? Sucede que en Corona, cuando estamos vendiendo un producto, utilizamos la técnica de ventas que se menciona aquí, que es CBBR. La característica del producto que podría ser el material, ¿verdad? El material podría ser la característica. El mueble está fabricado en tablero en MDP, un material de alta resistencia a ambientes exigentes como el baño. Eso es el MDP. Y si bien es un argumento de ventas, puede que para el cliente todavía no sea un factor decisivo. Ah, bueno, o puede ser incluso confuso. MDP, MDF, madera. ¿Qué material será el mejor? Ahí es donde entra ventaja, beneficio y reflexivo. ¿Qué es la ventaja? Lo que hace esa característica especial. ¿Por qué el que sea en MDP lo hace especial? Entonces, este material tiene una estructura interna que reduce
la absorción de la humedad y evita que el tablero se deforme con el tiempo. Ah, ya estoy entendiendo por qué es importante tener un mueble con MDP. Pero bueno, ¿y eso en qué me beneficia a mí? ¿Será que yo necesito un mueble en MDP? Ya sé que es el MDP, ya sé por qué es bueno el MDP, pero ¿lo necesito para mi proyecto? ¿Será importante invertir en un mueble Corona hecho en MDP? Ahí entra el beneficio. Entonces, esto significa que su mueble se mantendrá firme, estable y sin cambios en la forma, incluso con el vapor y el uso diario del baño. Uy, el beneficio sí me está impactando directamente, porque en efecto yo quiero un mueble que se mantenga firme por muchos años, o sea, que mi inversión se vea reflejada, que no se hinche, no cambie de forma en el uso diario, que es el que le doy a mi baño, y con el tema del vapor, que pues muchos clientes hoy en día compran calentador para su baño. Ah, no, Ros, pero es que nosotros somos de tierra cálida. Muy seguramente me visitan personas o nos acompañan personas en este espacio de ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, en Cundinamarca, las zonas como Melgar, Anapoima, tal vez de Ibagué, tal vez de Neiva. Entonces, no, mira que acá no se utiliza tanto el calentador, pues no es necesario. No muchos clientes lo tienen. No, no todos, algunos sí, no todos, pero pues el cuerpo, ¿verdad? Cuando está en contacto con el agua fría, el cuerpo de una vez genera vapor para mantenernos calientes y ese vapor se condensa en el ambiente del baño. Por eso es importante el que el producto sea en MDP porque tiene mayor resistencia a la humedad gracias a cómo está hecho el tablero con estas partículas de mediana y alta densidad. Y finalmente el reflexivo. Pues, señor cliente, con este material usted puede estar tranquilo. La humedad del baño no lo va a afectar, la estabilidad se va a mantener y la forma también. Esa es la técnica de ventas característica, ventaja, beneficio y reflexivo. Le cuento al cliente cuál es el atributo, por qué es importante o destacado ese atributo, qué hace ese atributo por usted y el reflexivo es, "Ven, para usted no es importante que este producto tenga este atributo, hacerlo como reflexionar y caer en cuenta de la importancia. Esta técnica ustedes la pueden utilizar muchas veces en su trabajo, ¿verdad? Cuando el cliente, por ejemplo, me voy a salir un poquito, dice, ¿será que es importante impermeabilizar mi baño? ¿O será importante llevar una pintura especializada para el techo del baño? Si nosotros sabemos que para poder dar garantía de nuestro trabajo en la remodelación del baño, es indispensable impermeabilizar. Entonces, ustedes ahí pueden utilizar la técnica CBBR. ¿Qué es impermeabilizar? ¿Cuál es el atributo de impermeabilizar? ¿Por qué es un beneficio, señor, para usted a largo plazo impermeabilizar? Y el reflexivo, ¿qué pasaría si yo no impermeabilizara? Eso va a ayudar a que el cliente comprenda mucho mejor por qué debe hacer ese proceso en su proyecto. Entonces, continuemos. Sucede que nuestros muebles no solo son NMDP, sino que también se les agrega RH. El RH generalmente se marca de color verde para que a la vista se pueda identificar que tiene RH. Más sin embargo, no significa que el RH de por sí sea verde, es una tinta que se le agrega como para hacerlo distinto, pero el RH en general es transparente. ¿Qué es el RH? El RH es una resina que se le agrega al MDP que hace que el mueble tenga mayor resistencia a la humedad. Eso es lo que le da mayor resistencia a la humedad para que el producto no pierda su forma, no se hinche, no se embombe ni pierda estabilidad estructural.
Algo que seguramente ustedes conocen, ahí me lo pueden ir dejando en el chat, y es, ¿cuál es la diferencia entre humedad y emposamiento en un mueble? Escríbanme por el chat. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un espacio húmedo o un espacio con vapor y un espacio que ya tenga agua emposada? Pensándolo en un mueble, ¿cuál sería la diferencia? Yo los voy a ir leyendo por el chat, que esto es muy importante. Ah, claro, el mueble tiene RH, pero hay un compromiso que, señor cliente, usted tiene que hacer con su proyecto para garantizar que ese RH va a funcionar como usted lo espera. Ya voy a ingresar a mirar los comentarios por el chat. ¿Cuál es la diferencia entre un ambiente húmedo, una condensación de vapores, a agua emposada dentro de un mueble? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes aquí a través del chat? ¿Cuál es la recomendación que se le debe hacer al cliente? Acá ya los veo. Entonces, en efecto, hay una diferencia muy significativa. La resistencia a la humedad es cuando yo garantizo que mi mueble, por esa condensación de vapores que hay en el ambiente, en el baño por naturaleza, pues no se va a ver afectado. Eso no significa, señor cliente, que usted puede lavar su baño. A ver, que la humedad lo absorbe el mueble. Ajá. Mm, vamos bien, pero entonces vamos a afinar el concepto. Entonces, señor cliente, usted ingresa a su baño, abre la ducha y se activa el calentador, empieza a salir agua caliente, ¿verdad? 10, 15 minuticos después de que usted se encuentra en ducha continua, nosotras, por ejemplo, las chicas que tenemos nuestro cabello largo y hacemos nuestra rutina completa, ¿no? Lavado del cuerpo, lavado de la cara, jabones especiales para hacer diferentes procesos. Ahora, champú, acondicionador, tratamiento, pues después de 15 minutos continuos en la ducha, el baño se llenó de humedad, de vapor. Eso ahí es donde entra el RH a detener el embombamiento o a detener que la humedad que está presente en el ambiente afecte el tablero. Ahí es el RH. Pero nuestro cliente nos dice, no, es que resulta que el sifón, el desagüe o el sifón se movieron, les dio un golpe guardando un objeto en el mueble, se, se desajustaron, es la palabra, se desajustaron y empezó a gotear. Pero pues yo no hice nada porque como el mueble tiene RH, no le pasa nada. Ahí es donde está la diferencia. Ningún mueble en ninguna marca, aún teniendo RH, va a garantizar que esa filtración que está cayendo en el mueble no lo va a afectar. Si yo tengo 8 días continuos en donde está una filtración cayendo directamente en el mueble, ahí sí puede haber un problema y no hay garantía, porque eso ya no es una humedad, ya es una filtración, un emposamiento dentro del mueble. Esa es la diferencia, señor cliente. Entonces, atributo que usted se está llevando de este mueble, que es un mueble en MDP con RH resistente a la humedad o a los vapores por condensación en el ambiente. Su deber, señor cliente, es
cuando le hacemos aseo al baño, cada 8 días, cada 15 días, mirar dentro del mueble que no haya ningún tipo de filtración. Si se identifica la filtración, por eso es súper importante llevar la grifería con válvula de regulación. No tengo que quitar el agua de toda la casa, sino cierro la válvula de regulación de la grifería y procedo a hacer la reparación, porque el agua emposada por varios días va a afectar el mueble. Esa es la diferencia entre RH y ya emposamiento. Entonces, características del MDP. ¿Por qué es bueno llevar un mueble en MDP? Uno, por lo que les contaba que el MDP, gracias a el RH y otras resinas que se aplican en él, tiene mayor resistencia a la exposición directa del agua o a la humedad. Tampoco significa que cada vez que yo lave mi baño puedo vaciar agua directamente sobre el mueble, como cuando uno lava el sanitario, que uno sí pone el bidet o pone una jarrita con agua y lo baña por completo. Eso no se recomienda en ningún tipo de mueble. Pero si hay exposición directa al agua, o sea, por accidente se me derramó el agua, por accidente salpiqué agua cuando estaba lavando el baño, el mueble va a poder resistir. Mm, algo también importante que tiene los tableros en MDP, gracias a las resinas y en la madera en que están comprimidas las partículas, tienen o se les dificulta más a los insectos taladradores ingresar y empezar a deteriorar el mueble. Son mucho más difíciles de verse afectado por este tipo de insectos. Sobre todo, ya vamos a ver más adelante, por el proceso productivo. Entonces, resistencia al agua, resistencia a la humedad y resistencia a insectos taladores. Y por último, como les indicaba a ustedes, gracias a la manera en la que están hechas estas partículas, tiene una mejor resistencia a los cortes, al perforado, es decir, a que los tornillos queden fijos, no queden bailando, sino que cuando yo pongo el tornillo hagan torque y generen mejor agarre, a que se pueda instalar con mayor precisión los herrajes metálicos, ayudan que las puertas cierren mucho mejor, que queden muy bien ajustadas, que luego cuando yo miro mi mueble al finalizar, pues se vea estructura, con estabilidad dimensional, o sea, recto, puertas niveladas en el mismo punto. De eso es uno de los atributos del MDP. Entonces, ya que vimos la materia prima principal y ya que les he contado sobre los atributos de esta, veamos el video del proceso de fabricación. No se está escuchando el video. ¿Tiene audio Mm, el sí, sí video? tiene. No, no se escucha, solo lo vemos. Dame un momento, vuelvo a compartir pantalla. Ya, ahora sí. Principalmente. Sí, ahora sí. Tiene el micrófono en silencio. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. No, pero no escuchamos ahora el video. Si quiere, mientras que se muestra el video, vamos a dejar el micrófono en silencio a ver si es eso de pronto.
Entonces, si quiere, por favor, vamos a compartir pantalla para mostrar el video. Listo. Principalmente de pino, de donde se obtiene nuestra materia prima para la producción del MDP. De las trozas de pino, otros árboles y subproductos se obtienen partículas de madera de diferente tamaño para formar el tablero. Estas partículas pasan por un proceso de secado y limpieza único en la región para luego ser clasificadas por su tamaño. Este proceso garantiza un tablero que permite un mejor corte. Las partículas finas van al silo de la capa exterior. Las partículas gruesas van al silo de la capa media. El proceso de encolado consiste en aplicar resinas a estas partículas de madera. El tablero resistente a la humedad se fabrica con una resina especial que da esta característica. Para la formación del tablero utilizamos maquinaria de alta tecnología, classiformers, logrando un repartido uniforme de partículas más compactas que permite tener un mejor producto, con beneficios como un mejor agarre de tornillo. Tiene la prensa continua más moderna de la región y fue la primera en usar esta tecnología, la misma que aplica temperatura y alta presión controladas, creando una superficie lista para trabajar. El tablero MDP es dimensionado en el formato más eficiente, 7 por 8 pies, con una variedad de espesores desde 6 a 36 milímetros. Contamos con un centro de control y monitoreo del proceso a través de software de fácil comunicación operador-máquina. Este software realiza el control de calidad de los tableros, para luego pasar al proceso de estabilización del MDP. El tablero es apilado para luego almacenarlo. El MDP también se entrega al mercado lijado para ser trabajado o recubierto con melamina o con chapa de madera. Limpiamos el tablero para eliminar toda impureza que se encuentre en él. Verificamos la humedad del tablero MDP para la excelente aplicación del recubrimiento melamínico. La aplicación de la melamina es totalmente automática al tablero. Trabajamos con una prensa de última tecnología de doble plato. El plato da la textura. Sometemos presión y temperatura para que la melamina se funda al tablero, formando un solo cuerpo y no se deslamine. Finalmente el producto está listo, dando como resultado un tablero decorativo que por sus características de belleza, variedad de colores y texturas se utiliza en la industria del mueble y de la construcción para obtener una excelente calidad, principalmente de pino. Listo, ya tiene el micrófono activo. Listo. Ahí me escuchas, ¿verdad? Sí, Ah, listo, perfecto. Entonces, puntos importantes que nos mencionaba el video. Primero, el tablero está hecho de partículas de pino, lo que es una muy buena materia prima para garantizar que si bien el cliente está llevando a su casa un mueble en MDP, pues viene directamente de la madera, lo que decía el MDP. No son residuos, no son sobrantes, no son acerrín. Es una manera de transformar y fabricar muebles para que tengan misma resistencia, pero precios más asequibles para el cliente versus un mueble de madera maciza. Segundo, como ustedes ven, pues se transforma en partículas de diferente densidad, lo que hemos venido hablando, para tener mejor estabilidad y torque al momento del armado. Tercero, se prensan junto con resinas, pero también se prensan a grandes fuerzas y también con calor para compactar el tablero y prácticamente que quede de una sola pieza. Si hoy a mi mueble qué sé yo, o sea, es que tiene que ser un golpe muy alto, un peso muy alto que reciba. Pero si llegara a pasar, estoy en un trasteo, por ejemplo, compré un escritorio en MDP, estoy en trasteo y por alguna razón me accidenté y mi escritorio se fue rodando por las escaleras. Puede que, como no está expuesto a rodar por las escaleras, para eso no fue hecho, se pueda partir. Pero en el momento
en que se llegue a partir el mueble, el tablero, no se va a desboronar. O sea, no es como que me quedaron residuos por todo el lado, se me fue desboronando en el proceso. Se puede partir, pero el tablero va a quedar macizo, compacto, porque gracias a la forma en la que se fabrica, casi que queda como una sola pieza simulando la madera maciza. Algo también muy destacado del proceso de fabricación es luego el acabado. Ya en un momento hablamos del acabado, pero el acabado de nuestros muebles en Corona, bueno, en Corona utilizamos diferentes acabados. Hoy en la nueva colección de Corona tenemos acabados en melamina, pero también tenemos acabados pintados. Los acabados en melamina, cuando se hacen bajo un proceso industrial, se garantiza que la melamina no es superficial. ¿Cómo así superficial? Entonces está mi tablero y la melamina no queda adherida, por ejemplo, con pegante boxer. Se pega la melamina y espero a que pegue. Eso no pasa. Eso pasa en un proceso artesanal, pero en un proceso industrial no pasa. Se le aplica un pegante epóxico especializado, se recubre, se pasa por la banda, se adhiere la melamina y luego la melamina se funde a altas presiones y temperatura para que no solo quede adherida, sino que quede prácticamente como una sola pieza, el tablero más la melamina, que eso es algo que también hoy dejamos claro. Melamina, MDF y MDP, ¿es lo mismo? No. MDP y MDF es de lo que está hecho el tablero. Eso es MDP o MDF. La forma en la que se fabricó el tablero. Y melamina es ya el acabado decorativo, lo que recubre el mueble. Esos son como los 3 puntos importantes a destacar en el proceso de fabricación. Ahora, muchas de las obras, tanto los clientes hoy en día son más conscientes, como las obras constructoras, muchas piden certificados. Ven, y este mueble cumple con certificados que garantizan que cuidan el medio ambiente. Resulta que sí. Corona cuenta con una certificación internacional que es la FSC. ¿Qué significa esto? Que toda la madera que es extraída para la fabricación de estos muebles provienen de bosques que se han sembrado especialmente para la fabricación de estos productos. Es decir, no se hace una tala de zonas resguardadas, sino que es como si cultiváramos. Sembramos los árboles, estos árboles crecen, pero crecen con el objetivo de luego convertirse en muebles. Una vez se talan, vuelve y empieza el proceso de forestación. ¿Eso qué hace? Uno, que respetemos las diferentes especies de plantas y animales que conviven en los bosques naturales. Dos, respetamos los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas que viven, por ejemplo, en las selvas. Y tres, estamos exigiendo la seguridad en la tala de estos árboles a través de qué? De trabajadores expertos, profesionales y cuidados para este proceso. Entonces son bosques especiales para este fin. No se toma de los resguardos naturales ya existentes. Con esta certificación cuenta Corona. Ahora sí, melamina. Entonces, como les indicaba, acá tenemos nuestro tablero en MDP y luego la melamina que se adhiere con pegantes especializados epóxicos, altas presiones y calor. Algo distintivo que tienen las melaminas de Corona es que son melaminas sincrónicas. ¿Qué significa la melamina sincrónica? Que no solo tiene la apariencia o el diseño de la madera, sino que también la estructura. Cuando yo espérenme, les voy a mostrar por acá con un ejemplo. Busquemos en internet otro diseño de mueble Corona.
Mueble de baño, corona. Este, por ejemplo. Ay, no, no, no. Este. Este es un ejemplo perfecto porque tiene dos puertas. Entonces, este mueble que estamos viendo acá cuenta con el diseño que imita la madera. ¿Qué hace la melamina sincrónica? Que cuando yo toco el producto, siento la textura de la madera. Entonces, esta melamina tiene una estructura, un relieve que va igual que los nudos de la madera, para que se vea mucho más natural y mucho más realista. Adicional, la madera natural no es una calca, no es una fotocopia, es distinta, tiene caras diferenciadas, tiene multitonos, hay vetas más claras, más oscuras, vetas hacia un lado, hacia el otro, nudos. Eso también lo imitan nuestros muebles. Miren ustedes, esta puerta no es igual a la otra, ni en tonos, ni en vetas, ni en diseño. Por eso es que el producto se ve realista. Eso es lo que hace que tengan nuestras melaminas sincrónicas. Muebles de baño cada vez más realistas. Hasta lo que hemos hablado, vamos a tomar este mueble como ejemplo. De acuerdo a lo que he hablado, díganme ustedes, esta puerta aquí tiene el diseño de la manija integrada en la misma puerta. Esa puerta, esta pieza de la puerta del cajón, está hecha en MDP o en MDF. ¿Qué dicen ustedes? Ahí, pequeña evaluación de conocimiento de lo que vamos al momento. Me refiero a la puerta. Miren que la puerta tiene el diseño, la forma, la estructura de la manija. Muy bien, Michael. La puerta está en MDF. El resto del mueble está en MDP, pero la puerta está en MDF, porque recordemos que el MDF, como es, las partículas son más finitas, el MDF permite hacer estructuras, diseño, moldear. Esa es la diferencia. Entonces, MDP, la estructura, el interior. Pero esta pieza que tiene este diseño, en donde integra la manija, es en MDF. Exacto. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, el que estábamos viendo en la manija no es en melamina, sino que es un mueble pintado, que son los dos acabados que tenemos, melamina o pintura. Canto. ¿Qué es el canto? ¿Quién nos quiere contar por el chat para ir concluyendo qué es el canto del mueble? El borde del mueble. Muy bien, Germán. El canto es una parte esencial, el filo es una parte esencial, muy importante del mueble, porque finalmente está el tablero, la melamina o el acabado que está en los costados, pero ¿qué pasa con los bordes? ¿Qué pasa con los filos? Ahí es donde entran los cantos. Como muy bien lo dice aquí, los cantos tienen la misión de cerrar perfectamente el tablero. ¿Eso qué hace? Evita, ahí sí lo que hace un momento bien los comentarios, que el agua ingrese al interior del mueble, porque es que igual el mueble sí está expuesto al agua. Cuando yo me lavo las manos, cuando yo me cepillo los dientes, cuando estoy haciendo aseo al lavamanos, pues puede que el agua se desborde
salga y empiece a caer por los costados, por los laterales del mueble. Y ahí entran los cantos y es, yo soy la barrera que también, mírenlo acá, estoy pegado con PUR, que es un adhesivo de poliuretano, que lo que hace es que ese pegante especial más presión y temperaturas sella, o sea, es que queda como si fuera una sola pieza para que por ahí no ingrese el agua. Cuando el canto se pega de manera manual, con boxer o pegante para madera, se pone el canto así sobrepuesto, se amarra con una cinta. Ah, ya secó. Quito la cinta, ¿qué va a pasar? Que con el tiempo, con la humedad, lo primero que se levanta es el canto. Por eso, cuando yo veo los closets que no se fabricaron bajo esta metodología industrial, lo primero que se les levanta es el canto. Pero ese es el atributo, ese es el beneficio cuando se hace de manera industrial. Pegantes en poliuretano especiales, calor y presión, porque el canto es como nuestra primera línea, el que recibe la humedad, el que recibe el agua y no permite que ingrese al interior del mueble. Y ya finalmente tenemos hecho nuestro mueble, tenemos hecho todas las piezas. Aquí ya entran son los atributos que tienen nuestros muebles Corona de cara a la funcionalidad. Primero, tienen máxima capacidad de almacenamiento, contamos con muchos diseños de muebles, puertas, cajones, nichos, combinaciones entre varios de estos, para que el cliente pueda almacenar objetos grandes, objetos pequeños y también poner objetos decorativos. Tenemos variedad de diseños, como vimos acá, tenemos puertas en MDP, en MDF para hacer texturas, para hacer manijas incluidas, tenemos puertas en diferentes colores, diseños, acabados. Tenemos muebles para todo tipo de grifería y todo tipo de lavamanos, para mesones integrados, para lavamanos en porcelana completos o tacitas o tazones tipo bisel. Y como decíamos, gracias al proceso de fabricación y aquellos que contienen NRH, pues tienen una alta resistencia a la humedad. Em, tenemos tenemos muebles que ya vienen armados, generalmente son los muebles grandes, los muebles de 80 y 120 centímetros de ancho, estos ya vienen armados. Los que son de 40, 45 y 60 vienen listos para armar, todos traen sus instrucciones. En muebles, nosotros en muebles tenemos categoría básica, categoría medio y categoría premium. Los muebles que están en la categoría básica tienen 1 año de garantía en el mueble y 1 año de garantía en los herrajes. Y los muebles que están en la línea media o premium tienen 5 años de garantía en la madera y 1 año de garantía en los herrajes. Esto también hace parte del precio porque un mueble vale más que otro, por los acabados, por el diseño, por el tamaño, porque incluye RH y porque tiene mayor garantía. Tenemos, como les decía, diferentes tipos de diseño a piso elevado para que se puedan combinar con múltiples estilos de lavamanos, griferías y griferías. Acá vemos los diferentes tipos de lavamanos, de mesón integrado, cuando el lavamanos en porcelana es completo, recubre por completo la parte superior. Para tazones o lavamanos tipo Bessel, tenemos también muebles con lavamanos de incrustar. ¿Y cuáles son esas 3 preguntas para especificar correctamente un mueble? ¿Qué espacio tenemos disponible? ¿Qué tipo de lavamanos le gustaría tener en su ambiente? ¿Y qué estilo le quiere dar? En Corona tenemos múltiples tamaños. Tenemos muebles de 40 esto es en ancho, 40, 45, 60, 70, 80, 120 y 140. Incluso hoy en la nueva colección tenemos muebles de 60 centímetros que yo tengo la opción de poner 2 de 60 y que se vea, que dé la sensación óptica, la ilusión óptica, que es una sola pieza el mesón. ¿Qué tipo de lavamanos? Ya hemos visto los diferentes tipos de lavamanos y qué estilo le quiere dar a su baño. Si a piso, elevado,
qué tipo de almacenamiento, desea que queden nichos libres, cuál es el estilo que usted prefiere. En Corona tenemos gran variedad de diseños. Entonces, equipo, especialistas, ese era el tema que queríamos compartir el día de hoy. Espero que para ustedes haya sido de gran ayuda, que hayan aprendido tips o hayan apuntado conocimientos nuevos para seguir fortaleciendo sus asesorías a clientes. La verdad, se me pasó muy rápido el tiempo, pero ustedes pueden seguir aprendiendo más sobre nuestros productos a través de estas sesiones de especialistas. Creo que ya nos queda el tiempo para las preguntas finales para ir cerrando nuestro espacio. Acá pues nos preguntan dónde dictan cursos de armado. Nosotros, Corona, en alianza con el Club de Especialistas de Home Center, contamos con dos tipos de capacitaciones. Me dirás, Andrés, si lo puedo informar, pero contamos con dos tipos de capacitaciones, virtuales y presenciales. Las virtuales es a la que estamos conectados el día de hoy y las presenciales son en nuestros diferentes Sodimac a lo largo del país. Mes tras mes tenemos diferentes temas, pero por ejemplo, durante este año hemos tenido el tema de armado de muebles. Entonces, estas capacitaciones son de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ujú, sí. Llevamos los muebles y hacemos el proceso de armado juntos. Nos reunimos en un salón y entre todos armamos. ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes estén muy pendientes visitando el CAP, en donde en el CAP mes a mes están los volantes, en donde indican cuáles son las capacitaciones del mes, cuáles son los temas y en qué fecha y hora se va a dictar. Pero sí estamos haciendo capacitación de armado de muebles de manera presencial en nuestras tiendas. Listo, André, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, de mi parte y en representación de Corona, les agradezco mucho por este espacio de capacitación. Espero que nos veamos en un nuevo espacio para seguir disfrutando del conocimiento, que nos haga más especialistas, más expertos en esta linda profesión. Vale, muchas gracias. Voy a dejar nuevamente en el chat el enlace para que las personas que no han llenado la asistencia lo hagan en este momento. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por la participación. Recuerden que el día de mañana tenemos una nueva capacitación, ¿vale? Entonces, los esperamos. Feliz noche para todos.